Bien amigos, 8 de la mañana, 8 de la mañana ya con 7 minutos. Buenos días a todos los oyentes de Radio Andahuayla 106.5 FM y también para nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas a través de Facebook y YouTube. Estamos ya listos para presentar la edición correspondiente al día de hoy, jueves 1 de febrero del año 2024. Empezamos el segundo mes del año 2024. Enero pasó bastante rápido, pero con muchísima actividad, sobre todo previa a la participación de los Chancas. En este mes de febrero va a haber muchos partidos donde los Chancas va a jugar en este mes. Recordemos que jugará en Cajabamba, luego jugará en Andahuayla frente a ET, en Lima frente a Cristal, luego 2 partidos de local frente a Cinciano frente a Boys, luego tendrá que salir para jugar con Manucci en Trujillo. Hoy estaremos con información importante sobre el preolímpico sub-23, donde lamentablemente Perú quedó eliminado cuando ganó el primer partido frente a Chile. Mucha gente, muchos hinchas peruanos un poco se ilusionaron, pensaron que podía hacer una campaña histórica porque en los últimos por lo menos 20, 30 años, después de los Jotitas, que clasificábamos a un mundial de la sub-17, en menores no hemos tenido participaciones importantes en Sudamérica. Ese fue el último año. Eso fue el año 2007, si no me equivoco, donde Perú logró clasificar en la sub-17 con los Jotitas. Lamentablemente no hay un buen trabajo y eso se reflejó en este sudamericano sub-23, donde Perú quedó con solo 3 puntos. En esta última fecha descansará, mientras que los equipos de Argentina, Paraguay y Brasil ya clasificaron. Falta saber si clasifica Ecuador o Venezuela. En el grupo A jugarán el día de hoy. El día de hoy juega Brasil con Venezuela y Bolivia con Colombia. El partido que interesa es Brasil con Venezuela. Si Venezuela gana, clasifica Brasil con Venezuela y queda eliminado Ecuador. Mientras que si Brasil empata o gana, el equipo ecuatoriano estará clasificando porque tiene 7 puntos. También otra información que nos parece importante recordar, que en este mes de febrero comenzarán los partidos de ida de octavos de final. El día martes 13, de acá a 12 días, comenzarán los partidos de ida de octavos de final de la Champions League, donde jugará Copenhague con Manchester City, Leipzig con Real Madrid. El miércoles habrá 2 partidos, PSG con Real Sociedad, Lazio con Bayern de Múnich. Luego la siguiente semana, el martes 20, habrá 2 partidos, PSV con Dortmund, Inter con Atlético de Madrid. Y el miércoles 21 se jugarán los partidos entre Porto con Arsenal y Napoli con Barcelona. Son los partidos de ida de octavos de final. Y en las siguientes semanas ya solo quedarán 8 equipos que avanzarán a cuartos de final. En lo que es la selección, sigue dando mucho que hablar este tema de la amenaza de los jugadores que están enviando una carta a la federación indicando que no los convoque para los próximos partidos de la selección mientras no se resuelva el reclamo de la agremiación de futbolistas profesionales en relación a 2 puntos que ya hemos tocado. El tema de los 6 extranjeros, que ya prácticamente no se puede hacer nada, es irreversible, tendrá que ser ya para el próximo año, y el tema de los 25 jugadores para la Liga 1, Liga 2, para todo el año, para toda la temporada 2024. Esto se verá seguramente en estos días para ver cuál será la mejor salida. Posiblemente la federación va a tener que ceder porque va a ser complicado jugar un partido con la selección si no hay jugadores. Tendría que jugar con la sub-23 porque son jugadores que la mayoría todavía no están agremiados. Eso es un problema que tendrá que resolver Agustín Lozano. En lo que es el fútbol profesional, atención, la Liga 1, se viene la fecha número 2. El día de mañana comienza la segunda fecha de la Liga 2 en Cusco y Trujillo. Mañana habrá partidos en Cusco y Trujillo. En Cusco jugará Cusco Fútbol Club con UTC y en Trujillo Vallejo con Melgar. El sábado habrá más partidos, también el domingo y el lunes será el compromiso en el Estadio Germán Contreras de Cajabamba, donde el equipo de Comerciantes Unidos, que fue rival el año pasado en la Liga 2, jugará con los Chancas. Los 2 equipos que ascendieron para este año se enfrentarán este lunes allá en Cajabamba. Y en cuanto a los Chancas, atención, el equipo de los Chancas hoy debe estar ya trabajando en Talavera. Se ha programado los entrenamientos hoy a las 8 de la mañana. Comienzan a trabajar pensando ya en el partido del próximo lunes. Hemos consultado a los dirigentes para ver cuál es el itinerario. De acuerdo a ayer que nos indicaron que podría ser que salgan el día viernes en la noche, mañana en la noche. Vamos a confirmar en breve
sobre esta información porque el equipo tiene que llegar con mucha calma y poder estar concentrado para ese partido que es difícil, de visita siempre es complicado, pero no hay mucha dificultad con el tema de la altura, incluso está menos que Andahuaylas. Tengo información que está más o menos Cajabamba a 2.600 metros sobre el nivel del mar, y eso en el tema de la altura no afecta nada. Y también la cancha, hemos visto en el partido inicial que jugó el equipo de UTC en la primera fecha, también una cancha que está en buenas condiciones, y eso va a permitir que el equipo pueda desarrollar su juego sin muchas dificultades. Bien, en otro tema, también hay que indicar que en Lima, esto es importante dar a conocer, se están organizando los hijos residentes andahuaylinos apurimeños, y hoy estaremos dando lectura a un comunicado que también ayer hemos dado lectura en la noche sobre la convocatoria que están realizando para el día jueves 15 de este mes, de acá 2 semanas exactamente, en la Plaza Unión, para una preconcentración previa a asistir al estadio de Alberto Gallardo, donde recordemos que los Chancas jugará frente a Sporting Cristal, partido que corresponde a la 4ª fecha, y se están organizando. Hay también otros grupos. Desde ahí hacemos un llamado, si hay otro grupo que se está armando de hijos residentes en Lima, de repente los de cada distrito, o la provincial, o de repente también los amigos de Abancay o de las otras provincias, para que nosotros podamos publicar a través de nuestras redes y nuestro programa, para que los andahuaylinos se puedan organizar y asistan en forma masiva. Sería importantísimo que vayan unos 500.000 personas, sería espectacular para que el equipo se sienta respaldado, pero sabemos que ese partido será muy difícil, pero también hay duda si que Sporting Cristal estará con los titulares, porque 5 días después, el día 20, tendrá que jugar allá en Bolivia frente al equipo de Always Ready, que vino a Andahuaylas, en el partido de ida ya de la primera fase de la Copa Libertadores, para buscar una clasificación a la fase de grupos. Así que se están organizando y eso nos parece súper importante. En otro tema, también que preocupa a la afición andahuaylina, es el tema del GRAS que ha sido observado por la federación, y de acuerdo a lo que conocemos ha recomendado que puedan mejorar para el siguiente partido. Creo que hay un margen de tiempo hasta el día 11, estamos hablando de 10 días. En 10 días los especialistas van a tener que trabajar mucho para recuperar, y también nos indican que se ha contratado a una persona que es especialista en este tema, que habría estado trabajando en el sembrado del GRAS del estadio de Argama, que conoce ese tema, y en estos días tendrán que trabajar mucho para que quede en buenas condiciones y no tengan ningún pretexto, ninguna observación de parte de la federación. También se habría observado el tema del marcado de la cancha, que parece que faltaba, como se dice en el tema de las pinturas, una mano más para que esté totalmente definido con mucha claridad, que se vea las delimitaciones del terreno de juego. En lo que es, amigos oyentes, las camisetas, atención, ya llegaron las camisetas a Farmacia Cristo Rey. Hoy, a partir de las 9:30, terminando el programa, estaremos ya poniendo a la venta todas las tallas. Camisetas oficiales de New Athletic, auspiciador de los Chancas, ya están a la venta en Farmacia Cristo Rey, hoy a partir de las 9:30. Antes de ir al apoyo comercial, vamos con el saludo también de André Vargas, quien nos está apoyando en horas de la mañana. Buenos días, André. Buenos días, Milciades. Buenos días a los más de 130 conectados ya entre Facebook y YouTube. Recordarles, como siempre, que estamos saliendo en simultáneo por Radio Andahuaylas 106.5 FM y por la página de Facebook y YouTube de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Ever Castro nos dice saludos, buenos días. Charly Ludeña pregunta, buenas tardes, profe. Bueno, buenos días, profesor Milciades. ¿Hasta qué punto es cierto que los Chancas juegue en Huancayo su localía? Eso no hay nada oficial, porque un partido no se puede programar faltando 2-3 días. Ya el partido está programado el partido de ADT está programado para el domingo 11 y no hay ninguna reestructuración. Además, la federación tiene que dar un plazo para que pueda levantarse la observación, pero esa observación no ha sido por escrito. Parece que ha sido verbal, como una recomendación, que el GRAS esté en mejores condiciones. Todo lo demás está bien, solo habría observado el tema del GRAS y el tema de la delimitación. Ever Rodríguez nos dice saludos, buen horario. Elmar Barazorda, saludos, Frecuencia Deportiva, buen programa, felicitaciones. Alberto Leiva, buenos días, doctor, y buenos días, André. ¿Cuándo les llega la camiseta original? Como ya mencionó Milciades, ya están acá.
Hoy día pueden acercarse a partir de las 9:30 a la farmacia Cristo Rey, que se encuentra en la avenida Andahuaylas 270, frente al Parque del Reloj José María Arguedas. Juan Carlos Rojas Vargas, amigo Charlie Ludeña, es mentira, le responde Juan Carlos, ¿no? Sobre el estadio de Huancayo. Raúl Mendoza, saludos desde Puerto Maldonado. Aquí la gente comenta bastante de nuestro equipo Los Chancas, ya que está en tendencia en todas las redes sociales y es el orgullo de Andahuaylas. Un saludo para la gente de Puerto Maldonado también y para Raúl Mendoza. Ahí tenemos también un amigo de promoción que vive y trabaja ya en Puerto Maldonado, el popular Chiqui, el Chiquitín, quien es promoción 80. También hay un amigo Julio Cárdenas, al popular Yuca, que le decíamos acá, que es promoción 83. Y hay muchos andavalinos que están en Puerto Maldonado trabajando, y ellos también están atentos a la participación de los Chancas. Seguramente cuando juegue el equipo en Cusco podrían viajar. De Maldonado a Cusco es relativamente cerca, es pista, y también habría presencia de los hinchas. Vamos a ver si podías contestar. Tenemos una llamada de un amigo, de la casa. Bien, vamos continuando con la información ya. Antes, agradecer a nuestros auspiciadores. Gracias a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, que atención, en el mes del amor y los carnavales tenemos el suculento puchero completo, todos los sábados y domingos, otros días previo pedido. Así que este mes de febrero en el Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre se está preparando el famoso puchero, que es clásico en la temporada de carnavales. Así que todos a la avenida Malinas, cuadra 3 Pochjota, a una cuadra del hospital. Cualquier pedido, llamando al 983-740419 o al 983-740420, Centro o Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, que repetimos este mes de febrero, tendrá el suculento puchero. También gracias a Pollos a la Brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre, teléfono 955-767606 o al 959-362298. También gracias a Corporación Dexifar. Corporación Dexifar, somos una distribuidora farmacéutica, trabajamos con los mejores laboratorios. ¿Necesitas abastecer tu farmacia o botica? No dudes en contactarnos, realizamos envíos a nivel nacional, calidad y garantía al mejor precio. Corporación Dexifar, calle Arboleda 106 en Santa Anita, Lima, pedidos al 934-467479 o al 932-376936, Corporación Dexifar. También gracias a la Mansión Casa Hotel. Disfruta de la comodidad de la Mansión Casa Hotel, habitaciones amplias con baño privado, wifi, Netflix y televisión por cable. Disfruta en nuestra cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. Encuéntranos en Instagram, TikTok y Facebook como La Mansión Casa Hotel. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al teléfono 983-668-864. Repetimos, 983-668-864. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tu acabador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andabolina. Gracias por su preferencia. Avenida Andahuaylas 270 frente al Parque Arguedas. Teléfono 983-668-909. Que a propósito, reiteramos, ya llegaron las camisetas oficiales originales de los Chancas. A partir de las 9:30 estaremos ya poniendo a la venta las camisetas en Farmacia Cristo Rey. Bueno, antes recordarle a la gente que todos los que quieran participar por el sorteo de una camiseta de los Chancas original, gracias a nuestros amigos de Vista Alegre, nos dicen que todas las personas que vayan a pedir su puchero a Vista Alegre se pueden inscribir para participar del sorteo de una camiseta original de los Chancas del 2024. Además, recordemos que el puchero va a ser los sábados y domingos, pero cualquier día de la semana previo pedido. Usted llama al 983-740419 y coordina con los encargados de Vista Alegre para que pueda preparar la cantidad que ustedes desean en el transcurso de lunes a viernes. Pero sábado y domingo sí se prepara el suculento puchero, que es clásico en el mes de los carnavales. También gracias a Tortas Rodas. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles y bocaditos dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas en la avenida Martínez 281, planta principal, avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos de Tortas Rodas al 988-415241. Repetimos, 988-415241, Tortas Rodas. También gracias a Mecánica de Motos Romero.
Mecánica de Motos Romero, venta de motos TVC Kings, servicio técnico y venta de repuestos originales para toda marca. De motos Bayat y TVC King, motocargas y motos lineales. Mecánica de Motos Romero, Avenida Los Álamos 143, Joñes Puquio. Andabailas, pedidos o información adicional al 983-946887. 983-946887 de Mecánica de Motos Romero. Saludos para nuestro amigo Néstor. También gracias a Ferretería Gutiérrez. Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papco, paraguas y desagüe, cables eléctricos, inodoros Trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuayla 140, celular WhatsApp 939-342868 de Ferretería Gutiérrez. También gracias a la gente Interban de Farmacia Cristo Rey, depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfono, pago a universidades, institutos y a empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. En Agente Interban de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuayla 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. Amigo oyente, hombre de negocios, inversionista, anuncia en Frecuencia Deportiva Andahuaylas por Radio Andahuaylas 106.5 FM y en redes sociales. Anunciando con nosotros mejorará tus ventas. Recuerda que la publicidad no es un gasto, es una inversión. Y la radio y las redes sociales están cada vez más cerca de las personas. Mayores informes al 983-668909 o en la avenida Andahuaylas 270. Bien amigos, son ya 8 de la mañana con 23 minutos. Vamos a lo que hemos indicado al inicio sobre el preolímpico sub-23 que está ya terminando en su primera etapa. Son 10 equipos que participaron en 2 grupos de 5 equipos. En el grupo A falta una fecha que hoy termina. Hasta la fecha número 4, la tabla ha quedado Brasil primero con 9, segundo Ecuador con 7, tercero Venezuela con 5, cuarto Bolivia con 1 y quinto Colombia con 0 puntos. Colombia es una de sus pésimas participaciones en los últimos años, ni un punto. Y tanto Bolivia como Colombia ya están eliminados, porque clasificarán a los 2 mejores. Y atención, hoy se juega la última fecha. Hoy a las 6 de la tarde en simultáneo, Brasil con Venezuela. En este partido, Brasil con un empate será el puntero, ganando también igual. Venezuela, su única posibilidad para clasificar es ganarle a Brasil, que va a ser difícil, pero no imposible. Venezuela ha mejorado en menores y se refleja en esta participación, mientras que Bolivia jugará con Colombia solo para despedirse porque ambos están eliminados. En el caso de Ecuador, que tiene 7 puntos, está en el segundo lugar, descansa en esta fecha y tiene que esperar que tendrá que hinchar que Brasil gane o empate, porque si Brasil gana hace 12, Ecuador se queda con 7 y Venezuela con 5 queda eliminado. Si Brasil empata hace 10, Venezuela hace 6 y no le alcanza a Ecuador. Así que Ecuador depende de Brasil para seguir en competencia en el preolímpico. Mientras que en el grupo B, recordemos también ya se jugó la penúltima fecha, donde Argentina está primero con 7 igual que Paraguay. Ambos empatan en el primer lugar y ya están clasificados. Tercero está Uruguay con 3, Perú cuarto con 3 y Chile con 3. Estos 3 equipos ya quedaron eliminados. Perú quedó con 3 puntos, ya se regresó a Lima, porque en esta última fecha descansa. El partido será mañana, donde Argentina jugará con Uruguay y Chile con Paraguay, solo para cumplir. Luego la próxima semana empiezan ya los partidos, donde los 4 equipos jugarán todos contra todos, en 3 fechas. Y los 2 mejores de ese cuadrangular irán a los Juegos Olímpicos de París 2024. En lo que es la Liga de Campeones Champions League, que recordemos que este mes de febrero se jugarán los partidos de ida de octavos de final. Son 16 equipos que clasificaron en la fase de grupos, jugando el año pasado desde septiembre hasta diciembre, y ahora en febrero comenzarán los partidos de eliminación simple, donde juegan partidos de ida y vuelta y van avanzando hasta la gran final. El día martes 13, de acá a 12 días, se jugarán 2 partidos, 3 de la tarde hora peruana. El Copenhague jugará frente al Manchester City y el Leipzig frente al Real Madrid. Copenhague de Dinamarca frente a Manchester City de Inglaterra, Leipzig de Alemania frente al Real Madrid de España. Luego el miércoles 14, partidos de ida de octavos, también 3 de la tarde, PSG de Francia frente al Real Sociedad de España y Lazio de Italia frente al Bayern de Múnich de Alemania, el miércoles 14. La siguiente semana, el martes 20, a las 3 de la tarde jugará PSV Eindhoven de Holanda frente al Borussia Dortmund de Alemania y a la misma hora Inter de Italia frente al Atlético de Madrid. Y los últimos partidos de octavos se jugarán el miércoles 21. A las 3 de la tarde, Porto de Portugal frente al Arsenal de Inglaterra y Napoli de Italia frente al Barcelona de España. Barcelona está en una crisis, no mejora su rendimiento desde que se fue Messi hace ya algunos años
y veremos si logra pasar en estos octavos de la Liga de Campeones. Ya la próxima semana, o faltando poco, estaremos comentando sobre estos partidos. En lo que es la selección, reiteramos que los jugadores están amenazando en no asistir a las convocatorias que haga Jorge Fossati para los partidos de marzo, que recordemos que ya se programó frente a Nicaragua y frente al equipo de República Dominicana en Lima. También se dijo que uno de los partidos iba a ser en el Estadio Monumental y el otro en el Estadio de Alianza. Parece que esos días el Estadio Nacional está ocupado con unos conciertos y la dirigencia de Alianza también ha respondido que no va a alquilar el Estadio de Alianza para la selección. La selección tendrá que buscar otro escenario. El Monumental ya está definido. Falta saber dónde jugará el otro partido de la selección en el mes de marzo. Falta más de un mes y todavía hay un margen de tiempo importante. Y en el tema de los jugadores, la agremiación de futbolistas profesionales que están amenazando con no asistir a las convocatorias, pidiendo dos cosas de las bases. El tema de los extranjeros, que la federación aceptó 6 y la federación dice por pedido de los clubes. Además, también han respondido algunos dirigentes indicando que el mercado o de los jugadores en el fútbol peruano están ganando demasiado, mucho dinero, y eso hace de que se compre incluso jugadores extranjeros que serían más baratos que los nacionales. Y el otro punto es el de la lista de buena fe que cada equipo debe presentar al inicio del campeonato, antes que se cierre el libro de pases, de 25 jugadores como máximo para todo el año, tanto en Liga 1 como en Liga 2. El año pasado, 2023, esta lista era de 27, dos más. Para este año se ha reducido a solo 25, pero también los dirigentes de la federación indican de que los jugadores o la agremiación sabía que esto iba a ser gradual, que se iba a ir bajando hasta 25, y en ese momento firmaron incluso ese acuerdo previo, pero ahora están desconociendo. No sabemos cuál será la salida que pondrá o tendrán que conversar con la federación y con el presidente, en este caso Roberto Silva, que es el presidente de la agremiación de futbolistas profesionales. Hay una lista ya de jugadores que han preparado una carta que todavía no han enviado. Están esperando que firmen más. En esa carta están firmando ya Pablo Guerrero, Pedro Galese, Piero Quispe, Luis Advíncula, Pedro Aquino, Miguel Araujo y Luis Abrán, de los peruanos que están en el extranjero, considerando a Pablo Guerrero, que todavía no se sabe dónde va a jugar. Parece que ya, hablando de Guerrero, ya estaría todo para que juegue en Vallejo, pero no hay esa confirmación. Parece que faltan algunos detalles. Guerrero está insistiendo de que a ver si algún equipo del extranjero toma sus servicios, porque si no ya sería su última opción jugar en Vallejo. Bien, amigos, son 8 de la mañana, ya vamos con la hora. 8:30 de la mañana, vamos a darle pase a Juan Carlos en estudios, en Radio Andahuaylas 106.5 para que le dé pase a la pausa comercial. Mientras tanto, nosotros nos quedamos acá leyendo algunos comentarios. Correcto, adelante Juan Carlos con la pausa de la media hora. Mientras vamos con algunos comentarios, André, vamos si tenemos participación de nuestros seguidores. Así es, Alberto Leiva nos dice: profe, desde su programa exigimos se le haga llegar al comando técnico que Joe Martínez sea titular, ya que se entiende muy bien con Carlos López. Joe Martínez sea titular porque se entiende bien con Carlos López. Bueno, yo creo que Joe Martínez es un buen jugador en ataque, pero en defensa me parece que Marlon Ruiz Díaz es un poquito más ordenado, no se proyecta tanto, entonces yo creo que por eso el profesor Basalar está considerando al jugador Marlon Ruiz Díaz por sobre Joe Martínez. Marcial Moscoso nos pregunta: profe, ¿qué tallas llegaron? Todas las tallas, tenemos small, mediano, L, large y XL. Son 4 tallas que tenemos a disposición en Farmacia Cristo Rey. ¿Y todas cuestan igual? ¿109 soles? Precio único, 109 soles para todas las tallas. ¿Hay camisetas para niños? Todavía no hay para niños, ni tampoco la camiseta alterna. Eso debe salir en los próximos días, de repente la próxima semana. Hemos solicitado ya porque muchas personas quieren ir con sus niños también con su camiseta. Toda la familia con camisetas de los Chancas. Así es, acá nos preguntan también... a ver, se me escapó la pregunta. ¿Cuál es la dirección de la Farmacia Cristo Rey? Preguntan. ¿Cómo los encontramos? Las personas que no conocen Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270, frente al Parque Arguedas, a unos metros de la torre de reloj de la intersección de la Avenida Andahuaylas con el Jirón Ramón Castilla. Hay algunas personas que de repente no conocen, nosotros tenemos ya 32 años al servicio de la población. Creo que hay que preguntar, cualquier mototaxi, cualquier persona conoce ya la Farmacia Cristo Rey, repetimos, Parque Arguedas. Así es, un saludo para todos los que nos escriben.
Sofía Vázquez, Marcial Moscoso, Ever Castro, Alberto Leiva, Ronald Atao, Juan Carlos Rojas, Raúl Mendoza, Charlie Ludeña, que nos escribe desde Italia también, Un a saludo John para Charlie. Medina también, que siempre nos escucha desde España, Madrid. Jefferson Guía, Elmar Barazorda, Ever Rodríguez. La verdad, muchas gracias a todos. Somos más de 150 conectados en este programa de la mañana. Que es nuestro segundo programa. Recuerden que estamos saliendo en simultáneo por Radio Andahuayla 106.5 FM y por las páginas de Facebook y YouTube de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Y como siempre, recordarles que nos suma muchísimo que ustedes le den like a esta transmisión, que compartan estas transmisiones, que le den seguir a nuestra página de Facebook y que se suscriban a nuestra página de YouTube. Así es importante que sigan compartiendo. En las próximas semanas, en los próximos días también estaremos sorteando. Vamos a ver si logramos una camiseta y ver antes del partido frente a ET, hacer un sorteo con nuestros seguidores. Vamos a ver qué mecanismo usamos para poder regalar una camiseta. Y recordemos que nuestros amigos de Vista Alegre van a regalar una camiseta para todas las personas que vayan al Recreo Vista Alegre y se pidan un puchero. Un puchero carnavalesco todo el mes de febrero, los sábados y domingos, preparación permanente, mientras que días de semana... O sea, los sábados y domingos siempre tienen puchero. Siempre hay puchero. Y en los días de semana, previo pedido, te pueden hacer puchero previa coordinación. Repetimos que está en la avenida Malinas, cuadra 3, mucha gente conoce, a una cuadra del hospital, a una cuadra del puente del hospital, en la misma esquina, en Pochjota, está el recreo y centro de convenciones de Vista Alegre, que tiene el teléfono para cualquier reserva al 983-7404-19. Entonces, muchas gracias a nuestros amigos de Vista Alegre que están sorteando una camiseta de los Chancas para todos los que vayan a comprar su puchero. Así es, en breve estaremos dando lectura al comunicado para que salga también por Radio Andahuaylas sobre el comunicado de la Gran Nación Chanca. Así le han llamado a un grupo allá en Lima, donde encabeza Rudy Huiza, quien está encabezando, está coordinando juntamente con Renzo Cabero el tema de la organización para asistir al partido del día jueves 15, donde los Chancas jugará su primer partido en Lima, su debut ya en estamos la Liga 1. Al aire, estamos de vuelta en Radio Andahuaylas 106.5. Bien, amigos, son ya exactamente las 8 de la mañana con 34 minutos. Continuamos también con Radio Andahuaylas 106.5 FM y también por redes sociales, Frecuencia Deportiva Andahuaylas en Facebook y YouTube. Vamos a lo que es la Liga 1. Recordemos, se viene la fecha número 2. Se jugó la primera fecha desde el viernes pasado hasta el lunes y en la tabla, después de esa fecha, hay 8 equipos que lograron ganar. 8 equipos. Y en este orden: Cristal, Universitario, Cusco Fútbol Club, Alianza, Los Chancas está quinto, de acuerdo por el tema de los goles. Luego está Cienciano sexto, Huancayo y UTC. Hay 2 equipos que están en el 9º y 10º lugar que empataron. Un solo empate se produjo en esta primera fecha. Alianza Atlético con Grau. Y los equipos que perdieron en la primera fecha, como es Melgar, Vallejo, Unión Comercio, Comerciantes Unidos, Deportivo Garcilaso, Sport Boys, ADT y Carlos Amanucci, son los que tienen 0 puntos. Esta es la segunda fecha que comenzará mañana. Mañana, viernes 2 de febrero, en Cusco, Estadio Garcilaso, a las 3 de la tarde jugará Cusco Fútbol Club frente a UTC de Cajamarca. Ambos equipos ganaron su primer partido, tienen 3 puntos. El ganador de este partido seguirá en los primeros lugares con 6 puntos. Ojo que Cusco hizo un buen partido frente a Melgar, se trajo 3 puntos y que le permite, si es que gana el día de mañana, sumar 6 puntos y estar en el primer lugar. Muchos nos preguntaban, Ramos, si está de titular o no en este equipo. No está de titular, jugó algunos minutos. Lo que está de titular es este jugador Tevez, que hizo 2 goles. Y un delantero que hace goles, es difícil que se vaya a la banca. Va a seguir, tendrá que esperar una nueva oportunidad a Luis Alejandro Ramos para poder de repente también mostrar su cuota goleadora en el equipo de Cusco Fútbol Club, que repetimos mañana jugará a las 3 y será televisado para las personas que quieran ver por Liga 1 Max. Vamos al otro partido que será en Trujillo. El día de mañana a las 8 de la noche en el Estadio Manchiste de Trujillo. Hay que estar atentos con esta cancha, que tampoco no está en buenas condiciones. Vamos a ver qué comentan los narradores, aunque los narradores están en Lima. Normalmente en estos partidos, cuando es fuera de Lima, los que narran el partido, los que comentan, están en Lima viendo el televisor, viendo el monitor. Y los técnicos, los camarógrafos y el reportero de cancha están en el estadio. Veremos qué pasa con este partido entre Vallejo con Melgar. Vallejo con Melgar jugará mañana 8 de la noche, también televisada por Liga 1 Max. Hasta ahora no se sabe si Guerrero jugará en Vallejo. Se indica que si es que se concreta este fichaje de Vallejo para que Guerrero juegue en este equipo,
estaría superando al sueldo que ganaba Farfán y Cueva, que eran los más altos del fútbol peruano. Eso significa que son más de $100.000, imagínense, mensuales. Y estamos a la espera de las próximas horas. El sábado continuará la fecha número 2 en el estadio Unión Tarma. Allá en Tarma, 1 de la tarde, ADT frente a Cienciano. Y ojo con este partido. Partido muy interesante para todos los que seguimos a Chancas. Interesante sobre todo para el comando técnico encabezado por el profesor Juan Carlos Bacelá. Los propios jugadores también deben ver este partido porque están los dos próximos rivales. ADT Los dos próximos rivales en Andahuaylas. Así es, en la fecha 3 y en la fecha 5. Claro, el 11 de febrero ya confirmado contra ADT en Andahuaylas. Y el partido de Cienciano debería ser aproximadamente 24 de febrero. 24 es sábado y domingo es 25. De local también. O de repente el lunes 26. No sabemos cuándo se va a programar ese partido frente a Cienciano, que también ya va calentándose motor porque será un clásico, un nuevo clásico del fútbol de la Liga Primera División entre Chancas e Incas. Y este partido se jugará, repetimos, 1 de la tarde allá en Tarma. Televisado también por Liga 1 Max. El mismo sábado en el estadio Carlos Vidaurre de Tarapoto jugará el equipo que estuvo el lunes acá. A las 3:30, Unión Comercio, que tratará de buscar sus 3 primeros puntos o sumar puntos frente a Carlos Amanucci. Un Manucci que viene golpeado, ¿no? Después de haber recibido una goleada de local ante Universitario. 4-0 perdió y veremos qué sucede en este partido donde ambos buscarán sumar puntos. Y en el estadio Monumental de Universitario a las 8 de la noche, el día sábado 3, debutará de local Universitario. Después de su buen triunfo en Trujillo, Universitario jugará frente a Atlético Grau de Piura. Un partido donde el favorito es Universitario, estará con su hinchada, con su público. También los dirigentes de la U van a presentar un documento para ver si le reducen la sanción a Alex Valera, que recordemos le dieron 4 fechas, al igual que Ángelo Campos, arquero de Alianza, y están presentando una apelación para que si le reducen para que pueda llegar al clásico. Pero creo que eso va a ser complicado en el tema de la Comisión de Justicia. Así que la U jugará frente a Atlético Grau y este partido será televisado por Movistar TV a través de su canal Gol Perú. Gol Perú es el canal de Movistar TV que tiene contrato vigente con Universidad. Ahora, dato importante, Gol Perú sí está en la parrilla de Cablesistemas. En el canal 72 pueden sintonizar Gol Perú. Y también los que tienen el servicio Movistar TV pueden ver en el canal 714 en HD y en el 114 en, digamos, señal normal. El día domingo sigue la fecha número 2 del fútbol profesional. En el estadio Campeones del 36, allá en Sullana, partido programado para las 2 de la tarde. Es un horario también bastante pesado por el tema del intenso calor, donde Alianza Atlético de Sullana jugará frente a Alianza. Y la dirigencia de Alianza Atlético de Sullana ya dio a conocer que este partido será solo con hinchas locales identificados. Los hinchas de Alianza no podrán ir con su camiseta, ningún distintivo que lo identifique como hincha de Alianza. Así que este partido será prácticamente con hinchada local, tiene una capacidad más o menos para 12.000 espectadores y será a las 2 de la tarde y será televisada por Liga 1 Max. Ahora hay que estar atentos con la condición, el estado de ese césped, porque también el Campeones del 36 tiene un césped en pésimo estado y vamos a ver qué dicen los comentaristas y qué se dice de parte de la federación. Vamos a ver qué dicen y sobre todo qué dice Alianza, los jugadores de Alianza después de jugar este partido. ¿Qué les pareció la cancha? Porque ellos son los que tienen, digamos, una opinión más exacta porque ellos juegan. No, además, pisan. Del año pasado recuerdo que en ese estadio no había ni agua en los camerinos. O sea, un estado deplorable. Los baños para la hinchada, para el público en general, no tenían ni inodoros, eran tubos, no tenían puerta, era un desastre ese estadio. Además, imagínense en el intenso calor que hace, cerca de 40 grados a esa hora, eso también hay que estar atentos. Otro partido será... Y recordar que ese partido de Alianza Atlético de Sullana ante Alianza Lima va por Liga 1 Max. Así es, para recordar Liga 1 Max, correcto. Mientras que el mismo domingo a las 4 de la tarde en el estadio Miguel Grau del Callao, donde ya se han vendido más del 70% de entradas, parece que se va a llenar ese día, a las 4 de la tarde jugará Sport Boys frente al equipo de Sporting Cristal. Partido importante para ambos. Boys se ha reforzado convenientemente para este año, porque el año pasado estuvo en los últimos lugares cerca del descenso. Peleando el descenso, y ellos han tratado de armar un equipo competitivo manteniendo al mismo entrenador, y veremos qué pasa. Este partido será televisado también por Gol Perú a través de Movistar TV. Recordemos que en Andahuaylas todas las personas que tienen cablesistemas también pueden ver Gol Perú en el canal 72. Repito, importante, en el canal 72 de Cablesistemas pueden ver Gol Perú. Sport Boys con Cristal el domingo 4 de la tarde. Y a las 8 de la noche, último partido del domingo, en el estadio Garcilaso el Cusco, 8 de la noche, jugará Deportivo Garcilaso frente a Sport Huancayo. Garcilaso también va a tratar de buscar sus 3 primeros puntos
porque en la primera fecha perdió. Este partido será televisado por Liga 1 Max. Y por último, el lunes. El lunes partido 5, que a todos nos interesa. el partido que estamos atentos, el lunes 5 en el estadio Germán Contreras de Cajabamba, allá en el departamento de Cajamarca, a las 3 de la tarde, Comerciantes Unidos, último campeón de la Liga 2, jugará con el subcampeón de la Liga 2, los Chancas C&C de Andahuaylas. Partido que será televisado por Liga 1 Max. Y reiterar también la invitación, estamos viendo qué dicen nuestros seguidores para poder instalar una pantalla gigante acá en la mansión Casa Hotel para poder observar en grupo. Todos los andahuaylinos que apoyamos a los Chancas, ver este partido, vamos a ver qué dicen. Todavía tenemos un margen de tiempo hasta el lunes para poder confirmar y oficializar esta propuesta de ver en pantalla gigante. Sí, ayer, por lo menos en el programa de la noche, mucha gente decía que sí, que se apunta, que se suma, que le encantaría ver el partido en pantalla gigante en grupo con más hinchas y disfrutando de una rica purimeña, nos decían. Alberto Leiva dice, los sapos me dicen que Ramos volverá a los Chancas. Se refiere a Luis Ramos, delantero que nos llevó a la Liga 1 y que ahora es parte de Cusco FC. Román Córdoba, buenos días, señor Milciades, felicitaciones por el programa, es muy útil la información que nos brinda deportiva. Quisiera que nos compartan el link del grupo de Nación Chanca que se organiza en Lima para el partido contra Gallardo. Vamos a compartirlo seguramente este fin de semana o hoy día más tarde en nuestra página de Facebook. Estén atentos a Frecuencia Deportiva Andahuaylas y vamos a compartir por ahí el link del grupo de WhatsApp para que todas las personas residentes en Lima puedan sumarse y hagamos una barra súper linda organizada en el partido del jueves 15 de febrero ante Sporting Cristal en el Gallardo. Y hablando ya de este comunicado y de este grupo de andahuarinos que se están organizando en Lima, vamos a dar lectura a este comunicado importante que el día de ayer se hizo público. También hemos compartido en nuestra página, en nuestras redes sociales, pero para las personas que nos escuchan y puedan coordinar y llamar a ese teléfono. Vamos con el comunicado. Dice lo siguiente, comunicado importante. Estimados miembros de la Gran Nación Chanca, así se llama este grupo. Es un placer dirigirnos a ustedes en preparación para nuestro próximo encuentro deportivo de fútbol en nuestra capital, con el fin de garantizar una experiencia memorable y mostrar nuestro apoyo inquebrantable al equipo de los Chancas C&C. Hemos organizado los siguientes detalles. Fecha y hora del evento. Fecha 15 de febrero, que es jueves, hora 12:30 de la tarde, 12:30 p.m. Punto de encuentro, Plaza Unión. Nos reuniremos en la Plaza Unión antes del inicio del evento para coordinar y entregar las banderas, globos, chicharras y más y compartir la emoción previa al juego. Indumentaria. Atención a lo que dice este comunicado. Indumentaria. Se solicita a todos los residentes andahuaylinos que lleven puesta la camiseta oficial del equipo Los Chancas C&C. Esto nos ayudará a mostrar nuestra unidad y respaldo al equipo de manera visible y vibrante. Contribución económica. Se llevará a cabo un yapetón de 5 soles por persona para adquirir materiales para animar y apoyar al equipo. Este dinero se utilizará para comprar una banderola gigante, banderillas, globos, vinchas, chicharras y otros elementos que ayudarán a crear un ambiente festivo y enérgico durante el evento. Atención para este yapetón, no solo pueden enviar el apoyo económico los que están en Lima, sino también de Andahuaylas. Si es que alguien quiere apoyar a alguna empresa privada, etcétera, o persona, pueden yapear a este número, atención el número, al 976-339213. Repetimos, 976-339213 a nombre de Renzo Cabero para recibir los yapes y apoyar al Grupo Nación Chanca que está organizándose para ir al estadio. Luego dice, esperamos contar con tu entusiasta participación y apoyo en este evento tan importante para nuestra querida tierra. Juntos demostraremos el espíritu imparable de la Gran Nación Chanca y respaldaremos a nuestro equipo con todo nuestro corazón. Nos vemos en la Plaza Unión y que viva los Chancas C&C. Atentamente, Administración de la Gran Nación Chanca. Creo que este es un grupo que se está armando, tiene más de 200 ya personas inscritas en este grupo, y también debe haber otros grupos. Si tienen o pueden comunicarse con nosotros a través de sus comentarios o de repente a través de WhatsApp, nuestro número es 983-668909, para poder coordinar y también de repente difundir sus comunicados para que se organicen de repente por zonas. En Lima es tan grande, podría haber un grupo de la zona sur, uno del norte, uno del centro, y ir todos unidos, y el día jueves a las 2:30 es la reunión previa, la preconcentración en la Plaza Unión, que está muy cerca.
al estadio de Alberto Gallardo. Está cerca del Puente del Ejército y está muy cerca el estadio respectivamente. En otros temas, y hablando de los Chancas, el equipo hoy está en pleno trabajo. El equipo empezó a las 8 de la mañana a hacer sus entrenamientos en el Estadio Municipal de Talavera. Ya están en los últimos días. Hemos solicitado a los dirigentes para ver cuál era el itinerario. No nos han indicado. Ya en la noche vamos a tener confirmado qué día viajan, porque parece que viajarían el viernes en la noche hasta Ayacucho, de Ayacucho a Lima en el día sábado, y de Lima hasta Cajabamba el mismo sábado. Estarían llegando en horas de la tarde para poder descansar el domingo y jugar el lunes. Y esto lo estaremos confirmando en la noche en nuestro programa. Vamos con más comentarios. Así es. A ver, ¿qué tenemos por acá? David Coronado Arenas. Buen día, Milciades, viendo tu programa deportivo desde Estados Unidos. Fuerza Chancas, Andahuaylas, Gran Nación Chanca. Un abrazo para Papino Coronado, que está en Estados Unidos. Que disfrute su viaje en esos días que ya él también ya está retirado de su trabajo, ya merece su descanso respectivo. Un fuerte abrazo para Davico. Así es. Odixita Taipe nos dice, ¿cuándo se juega la fecha 3? Podemos aprovechar de repasar, Melciades, brevemente la fecha 3, si la tienes a la mano, o yo te ayudo. Sí tenemos la fecha 3, que recordemos que se jugará también igual. O sea, arranquemos por el partido de Chancas. Chancas, la fecha 3 la va a jugar acá en Andahuaylas, en el Estadio de los Chancas, el domingo 11 de febrero a las 3 de la tarde ante ADT de Tarma. Vamos con la fecha 3 rápidamente. Empezará el viernes 9. El viernes 9 empieza en el Estadio Germán Contreras, precisamente donde va a jugar los Chancas. A las 3 de la tarde el viernes 9, UTC frente a Vallejo. Luego en el Estadio Garcilaso del Cusco el viernes 9, a las 7 de la noche, Cienciano frente a Cristal, también partidazo. Cienciano frente a Cristal, el partido que se jugará, y también va a ser importante que la dirigencia, y si es posible de repente podría viajar, aunque por la televisión creo que se ve con más comodidad y sin gastos, el profesor Juan Carlos Bacelar, porque el siguiente rival será Cristal y Cienciano. El viernes 9 ya veremos a Cristal y Cienciano, que serán próximos rivales de los Chancas, en la fecha 3. Luego, en el sábado 10, en Arequipa, 3 de la tarde, Melgar con Alianza Atlético de Ciudadana. En Trujillo, sábado 10, fecha 3, 3:30, Manucci frente a Comerciantes Unidos. Y se viene el clásico. El clásico se jugará en la fecha 3, en el Estadio Nacional, el sábado 10, 8 de la noche, Alianza frente a Universitario. Ya las entradas deben estar a la venta. El estadio se va a llenar, va a estar totalmente lleno. Solo irán hinchas de Alianza, porque a Alianza le toca de local. Cuando se juegue el torneo clausura, Universitario jugará de local en la revancha respectiva. Luego el domingo 11, atención, lo que decía André, el domingo 11 está programado este partido en el Estadio Los Chancas de Andahuaylas, 3 de la tarde, Los Chancas C y C jugará su segundo partido de local frente al ADT de Tarma. ADT de Tarma vendrá a Andahuaylas para el día domingo 11. El mismo domingo en el Estadio Miguel Grau del Callao, a las 4 de la tarde jugará Boys frente a Deportivo Garcilaso. En Huancayo el domingo 11 a las 6 de la tarde, Sport Huancayo recibe a Cusco Fútbol Club. Y el último partido de la fecha 3 también se juega lunes. El lunes 12 de febrero en el Estadio Campeones del 36, 2:30 de la tarde, Atlético Grau frente a Unión Comercio. Imaginen, o solo para comparar, el partido de esta segunda fecha en el Estadio Campeones del 36 entre Alianza Atlético de Ciudadana con Alianza han programado a las 2. Y el partido entre Grau con Unión Comercio han programado a 2:30. Media hora después eso no se entiende. Parece que quieren aprovechar el tema del clima, que es bastante calor en Sullana, solo para comparar con los horarios. Ahora sí vamos ya en la parte final, seguir hablando de los Chancas, equipo que sigue... Antes de brindar la última información de las Chancas, aprovechemos de agradecer a los patrocinadores que hacen posible nuestra transmisión y que nos permiten mejorar la calidad día a día. Así no se olviden, estamos gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, que en este mes del amor de los carnavales tiene el suculento puchero todos los sábados y domingos. Todos los sábados y domingos de este mes se prepara el suculento puchero. Cualquier reservación al 983-740419 y los días de semana, lunes a viernes, también pueden preparar, pero previa coordinación llamando al 983-740419 de Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También ahora, recordarles que nuestros amigos de Vista Alegre van a sortear una camiseta de los Chancas original en la talla que ustedes deseen. Y para participar del sorteo tienen que acercarse a Vista Alegre, decir que van de parte de Frecuencia Deportiva Andahuaylas y pedir su puchero. Todas las personas que... Para que se inscriban. Claro, se inscriben, piden su puchero, se inscriben y ya están participando del sorteo por una camiseta original de los Chancas. ¿Dónde está Vista Alegre? Está en la avenida Malinas, cuadra 3, Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Y nosotros en nuestro programa estaremos indicando qué día va a ser el sorteo para los inscritos y los que han consumido su suculento puchero en
Vista Alegre. También gracias a Pollos a la Brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas. Cualquier pedido al 955-767606. También gracias a Corporación de Exifar. Corporación de Exifar para cualquier pedido, sobre todo para farmacias y boticas, ya que es una distribuidora importante, llamando al 934-467-479 o al 932-376936 de Corporación de Exifar. También gracias a la Mansión Casa Hotel. Reservaciones al 983-668864, a Farmacia Cristóbal en la Avenida Andavaila 270 y también a la gente Interbank que funciona en la farmacia para cualquier operación con el Banco Interbank. Ya yendo en la parte final ya en relación al rival de los Chancas, que será el Comerciantes Unidos, vamos a repetir la última alineación que presentó en el partido que jugó frente a Cinciano. El equipo puso el profesor Carlos Silvestri, que es el entrenador que también logró el ascenso en la Liga 2, es el siguiente. En el arco estuvo Diego Campos, en la defensa Jair Toledo, Matías Almirón, Cristian González y Dylan Carro. En el medio campo, José Parodi, Miguel Salinas, Dubán Palacios y Kevin Santamaría, que es el 10, es el jugador del Salvador que ya jugó el año pasado, bastante técnico. Luego, adelante Oscar Pinto, jugador de Alianza que está a préstamo, y el goleador del año pasado, Matías Sen. Ese fue el equipo de Comerciantes Unidos. Campos, Toledo, Almirón, González, Caro, Parodi, Salinas, Palacio, Santa María, Pinto y Sen. Entraron en el partido que jugó en Cusco Enzo Borletti, Edgar Lastre, Piero Magallanes, Sebastián González y Kevin Paico. Ese fue el equipo de Comerciantes Unidos. Hablando de este equipo, ya su estadio allá en Cutervo está ya por terminarse la instalación del gras sintético que han traído desde Europa. Es un gras certificado por la FIFA. Una vez que terminen seguramente van a tener que hacer los acabados y de acá unas 3-4 fechas ya... No llega para este partido. Es imposible. Podría llegar de repente de acá a unos 15 días, dependiendo cómo es el avance, y que la federación tiene que ir a inspeccionar, como es lógico. La federación tendrá que ir a ver cómo ha quedado este nuevo gras de Cutervo para poder autorizar y recién programar los partidos de Comerciantes Unidos. Una situación parecida también está en el estadio de UTC, allá en Cajamarca, el Héroes de San Ramón, donde también el gras, al tener muchos años, ya está deteriorado, tiene que ser el cambio y no tenemos información si se está realizando ese cambio de gras con este gras sintético internacional que en el Perú se sigue autorizando. Tenía entendido que ya poco a poco ya no se iba a permitir canchas sintéticas, que solo canchas naturales, pero este tipo de gras que es certificado por la FIFA, no tengo entendido en qué países se usa todavía este gras sintético. En Europa, ningún país, de lo que yo sé, se juega con cancha sintética, todo es natural. Y ni hablar en Ahora, están apareciendo canchas híbridas ahora, ¿no? Que tienen combinadas. Algunas cebras de gras sintético y la mayoría de las cebras de gras natural. Sí, eso, creo que en Estados Unidos hay canchas híbridas, que también podría ser una alternativa. No, esas son carísimas, son más difíciles de mantenimiento. Sí. Bastante complicado. Bien, vamos a lo que es los Chancas. Repetir que el día de hoy está trabajando en Talavera y mañana también estará en ese mismo horario y se está permitiendo, se está coordinando para poder hacer entrevistas con todos los colegas que hacen prensa deportiva para poder entrevistar ya, si es que viajan mañana, horas antes del viaje, conversar con los jugadores, con el comando técnico para ver cómo está la preparación, cómo ven el partido allá en Cajabamba. Algunos parece que ya conocen esta cancha, algunos de repente primera vez, y también ir viendo para el partido de vuelta o para el día 11 que será frente al ADT, y también ver el tema de las entradas. Ahora viene otro problema, otra preocupación de la hinchada. ¿Cuánto va a costar las entradas para ese partido? Posiblemente se mantengan los mismos precios de la primera fecha frente al equipo de Unión Comercio. Es decir, si compran virtualmente, la tribuna de Oriente y de Occidente, 50 soles. La tribuna Norte, 30 soles. Si son entradas físicas, muchas personas no podían adquirir virtualmente, se está subiendo 10 soles por cada tribuna. Es decir, Occidente y Oriente, 60 soles y Norte, 40 soles. Y no sabemos desde cuándo saldrá a la venta, posiblemente días antes del día 11, es decir, la siguiente semana, para poder adquirir y comprar con anticipación. Y la sugerencia, como hemos ya indicado en estos días, de que los organizadores, en este caso el club Los Chancas, tener más personas en el control de puerta. ¿Para qué? Para que el acceso de los hinchas sea más rápido, más ágil y que no estén produciéndose colas inmensas. En el caso de la tribuna norte, la cola llegaba hasta el hospital, imagínense, toda la avenida Perú, Hugo Pese, hasta el hospital, y no avanzaba.
Porque había un solo control. La cola de Oriente, que la puerta de ingreso era por Pampachiri, dicen que llegaba casi hasta el hospital también, pero por el río. Por la avenida del Ejército. Hasta la esquina del semáforo casi. Los que tuvieron más fácil acceso parece que fue la tribuna de Occidente. ¿Por qué? Porque es una tribuna pequeña. Además se llenó la tribuna Occidente. La tribuna Occidente tuvo la cola desde la puerta del estadio que está en Avenida Perú hasta casi pasando el multirred del hospital. Una cola también de 2-3 cuadras. Sí, pero fue más rápido el acceso porque como muy pocas personas se pusieron a la venta, porque ellos calcularon cuántas personas ingresan a la tribuna. La de Occidente tiene casi un tercio de la tribuna de Oriente. Y cuando se llenó en la tribuna Occidente, todos corrían detrás del Arco Sur para ubicarse en Oriente. En Oriente sí había todavía espacio, porque hemos visto en la transmisión por televisión, en la parte de abajo, que está detrás de la malla olímpica, había todavía como 2-3 graderías libres que no se llenó en esta oportunidad. Bien amigos, 8 de la mañana con 57 minutos. No se olviden que las camisetas de los Chancas ya llegaron. Ya lo tiene Farmacia Cristo Rey. Camisetas originales al 100%. Nosotros siempre damos la garantía respectiva. Si quieren también le damos su boleta. O incluso si es también con factura, si es una empresa le damos con factura. Todo formal para apoyar al equipo de los Chancas. Y a partir de las 9:30, más o menos en media hora, ya estaremos atendiendo, ya estaremos poniendo a la venta. Vamos a publicar también en nuestras páginas las fotografías de las camisetas para que todo sea claro. Indicar que las camisetas no tienen número en la parte posterior. Cada persona ya puede poner incluso su nombre y su número si es que desea. Hay muchas empresas o personas que hacen ese trabajo para que pueda ya personalizar sus camisetas. Últimos comentarios, Andrea, son 8:58. Arturo Zúñiga nos dice un saludo desde la Galería Andahuaylazo. Bueno, transmisión, se los extrañaba. Acá los escuchamos a full volumen, nos dice. Muchas gracias a todos, un abrazo y bendiciones y que vendan mucho. Y bueno, ya siendo casi 9 de la mañana, un saludo para Jorge Gómez, Alexander Rincón. Jorge Gómez ya lo saludé, Walter Acú, José Ricardo López, Arturo Zúñiga, Juan Flores y muchas gracias a todos los que se conectan. Siempre recuerden que nos vemos más tarde también en el programa de la noche por nuestro canal de Facebook y YouTube como Frecuencia Deportiva Andahuaylas, hoy 10 de la noche. Hay que recordar también de que en el tema del gras del estadio, ya la municipalidad ha contratado al especialista que sembró y estuvo a cargo del gras del estadio de Argama para que pueda recuperar hasta el día 11. Creo que hay tiempo y el clima también está interesante, llueve en las noches, de día está soleando, y poner de repente lo que necesita, los fertilizantes, hacer los cortes, para que el estadio esté en buenas condiciones, sobre todo el gras, para el partido frente a DT y no haya ningún tipo de observaciones, ningún pretexto para que se pueda realizar sin ningún problema los siguientes partidos del equipo de los Chancas. Bien amigos, estamos llegando a la parte final siendo 8. Una breve mención a todos los auspiciadores que hacen posible. Sí, un agradecimiento encabezados a todos nuestros auspiciadores. No se olviden, Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, que ya está los pucheros sábados y domingos en Recreo y Convenciones, Centro de Convenciones Vista Alegre en la avenida Malinas Cuadra 3. Gracias también a Apoyos a la Brasa Don José. En la avenida Malinas, gracias a Corporación Dexifar. Pedidos al 934-467-479, a la Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, a Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270. También gracias a Tortas Rodas en la Avenida Martínez 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-415241, Tortas Rodas. También gracias a Mecánica de Motos Romero en la Avenida Los Álamos 143, teléfono WhatsApp 983-946887. También gracias a Ferretería Gutiérrez en la Avenida Andahuaylas 140, celular 939-342868. Estamos llegando a la parte final, despedida de André y nos vemos en la noche. Bien, gracias a todos, nos vemos hoy 10 de la noche. Bien, gracias a todos, estamos ya en la noche en Facebook y YouTube en Frecuencia Deportiva Andahuaylas para las personas que todavía no nos encuentran, suscribirse y seguir compartiendo. Gracias, buenos días, permiso, hasta la noche.